En la Europa medieval, la intersección entre la religión y la guerra dio lugar a un fenómeno único: las órdenes militares monásticas cristianas. Estas órdenes se formaron en respuesta a los desafíos espirituales y militares que planteaban las cruzadas, así como en el contexto más amplio del expansionismo cristiano. Combinando la disciplina monástica con la destreza militar, estas órdenes jugaron un papel importante en la política, cultura y guerra de la Edad Media. Orígenes y fundación. Los orígenes de las órdenes militares monásticas se remontan al siglo XII, en el apogeo de las cruzadas. La misión principal de estas órdenes era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa y defender los territorios cristianos de las fuerzas musulmanas. Sin embargo, su influencia pronto se extendió más allá del Levante, al involucrarse en la Reconquista en España, las cruzadas bálticas y otros conflictos en toda Europa. La fundación de estas órdenes estuvo fuertemente influenciada por el espíritu de la caballería y los ideales del monaquismo. Los caballeros que se unían a estas órdenes debían vivir de acuerdo con un código de conducta que enfatizaba la pobreza, la castidad y la obediencia, similar a los votos que tomaban los monjes. Sin embargo, a diferencia de los monjes tradicionales, también estaban comprometidos con el uso de la fuerza en la defensa de la cristiandad. Principales órdenes militares monásticas. Las tres órdenes militares monásticas más famosas e influyentes del período medieval fueron los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios y la orden teutónica. Los caballeros templarios. Fundada alrededor de 1119 por Hugues de Payens, los caballeros templarios se establecieron para proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Inicialmente, la orden consistía en un pequeño grupo de caballeros que tomaban votos monásticos y se comprometían a defender Jerusalén. Su cuartel general se estableció en el Templo de Salomón en Jerusalén, lo que les dio su nombre, templarios. Los templarios rápidamente ganaron el apoyo de la Iglesia, en particular de Bernardo de Claraval, un poderoso abad cisterciense. En 1129, el Concilio de Troyes reconoció oficialmente la orden, otorgándoles una regla especial que combinaba la disciplina monástica con deberes militares. Esta regla requería que los templarios vivieran una vida de castidad, pobreza y obediencia, mientras también se dedicaban a actividades militares. Con el tiempo, los caballeros templarios se convirtieron en una de las instituciones más ricas y poderosas de la Europa medieval. Establecieron una red de castillos, fortalezas y encomiendas en Tierra Santa y Europa. Su riqueza e influencia los hicieron indispensables para los gobernantes cristianos, pero también condujeron a su eventual caída. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con los templarios, organizó su arresto y juicio bajo cargos de herejía y blasfemia. Para 1312, la orden fue disuelta por el Papa Clemente V y muchos templarios fueron ejecutados o encarcelados. Los caballeros hospitalarios. Los caballeros hospitalarios, también conocidos como la Orden de San Juan, fueron fundados en el siglo XI como una organización caritativa dedicada a cuidar a los peregrinos enfermos y heridos en Jerusalén. Después de la Primera Cruzada, la orden gradualmente evolucionó hacia una fuerza militar encargada de defender Tierra Santa. A diferencia de los templarios, los hospitalarios mantuvieron un fuerte enfoque en su misión original de brindar atención a los enfermos. Sus actividades militares eran secundarias a su trabajo caritativo, aunque estuvieron profundamente involucrados en la defensa de los territorios cristianos. Los hospitalarios establecieron una red de hospitales y fortalezas en Tierra Santa, Europa y el Mediterráneo. Tras la caída de Jerusalén en 1187, los hospitalarios se trasladaron a Acre y, más tarde, a la isla de Rodas. Desde Rodas, continuaron defendiendo los intereses cristianos en el Mediterráneo oriental, particularmente contra el Imperio Otomano. En 1530 se les concedió el control de la isla de Malta por el emperador Carlos V y se convirtieron en los Caballeros de Malta. Las fuerzas navales de la orden jugaron un papel clave en la defensa de Europa contra la expansión otomana, especialmente durante el Gran Sitio de Malta en 1565.
La orden aún existe hoy como una organización caritativa, conocida como la Soberana Orden Militar de Malta. La Orden Teutónica. La Orden Teutónica, o la Orden de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María en Jerusalén, fue fundada durante la Tercera Cruzada en 1190. Al igual que los hospitalarios, los caballeros teutónicos comenzaron como una organización caritativa dedicada a cuidar a los peregrinos enfermos y heridos. Sin embargo, rápidamente adoptaron un rol militar, defendiendo los territorios cristianos en Tierra Santa y Europa. La orden teutónica era única en el sentido de que estaba compuesta principalmente por caballeros alemanes y tenía un fuerte carácter nacionalista. Tras la caída de Acre en 1291, la orden centró su atención en Europa del Este, donde desempeñó un papel importante en las cruzadas bálticas. Los caballeros teutónicos establecieron un poderoso estado en Prusia y la región del Báltico, donde se involucraron en guerras constantes con tribus paganas y reinos cristianos vecinos. Las ambiciones expansionistas de la orden teutónica los llevaron a entrar en conflicto con Polonia y Lituania, especialmente durante la batalla de Grunwald en 1410, donde sufrieron una gran derrota. Con el tiempo, el poder de la orden fue disminuyendo, y gradualmente se convirtió en una organización secularizada. En 1525, el último gran maestre de la orden teutónica, Alberto de Brandeburgo, se convirtió al protestantismo y secularizó las posesiones de la orden en Prusia, creando el Ducado de Prusia. Papel e impacto en la sociedad. El impacto de las órdenes militares monásticas en la sociedad medieval fue profundo. Estas órdenes no solo eran organizaciones militares, sino también importantes fuerzas económicas, políticas y culturales. Poseían vastas propiedades, controlaban rutas comerciales y ejercían una considerable influencia política en las cortes de Europa. Poder económico. Las órdenes militares monásticas estaban entre las instituciones más ricas de la Europa medieval. Los templarios, por ejemplo, desarrollaron una sofisticada red financiera que incluía servicios bancarios, préstamos y la gestión de propiedades. Su riqueza les permitió construir una extensa red de fortalezas, castillos y encomiendas que estaban estratégicamente ubicadas para proteger los territorios cristianos y las rutas comerciales. Los hospitalarios y los caballeros teutónicos también controlaban vastas propiedades que les proporcionaban los recursos necesarios para financiar sus actividades militares. Estas propiedades a menudo se encontraban en territorios recién conquistados, donde las órdenes desempeñaban un papel clave en la colonización y cristianización de la población local. Influencia política. Las órdenes militares monásticas estaban estrechamente alineadas con el papado y los monarcas cristianos de Europa. Se les otorgaron privilegios especiales por parte de la Iglesia, incluidos el derecho a recaudar diezmos y la capacidad de eludir a los obispos locales. Esta estrecha relación con la Iglesia les dio una considerable influencia política que utilizaban para promover sus propios intereses y los de la cristiandad. Las órdenes a menudo estaban involucradas en negociaciones diplomáticas, actuando como intermediarios entre gobernantes cristianos y musulmanes. También jugaron un papel clave en la política de los estados cruzados, donde a menudo estaban involucradas en la gobernanza de ciudades y territorios. Legado cultural. Las órdenes militares monásticas contribuyeron al intercambio cultural entre Oriente y Occidente durante las cruzadas. Trajeron de vuelta conocimientos de medicina, arquitectura y tecnología del mundo musulmán, lo que influyó en el desarrollo de la sociedad europea occidental. Por ejemplo, la exposición de los templarios a las técnicas de fortificación orientales influyó en el diseño de los castillos en Europa. Las órdenes también desempeñaron un papel en la difusión del cristianismo en territorios recién conquistados. Los caballeros teutónicos, en particular, fueron fundamentales en la cristianización de la región del Báltico, donde establecieron iglesias y monasterios que se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura. Declive y legado. Hacia finales de la Edad Media, la influencia de las órdenes militares monásticas comenzó a disminuir. La caída de los estados cruzados en Tierra Santa, combinada con el surgimiento de fuertes monarquías centralizadas en Europa,
redujo su importancia militar. Además, las órdenes enfrentaron desafíos internos, como la corrupción, las dificultades financieras y la disminución de miembros. A pesar de su declive, el legado de las órdenes militares monásticas perdura. Los caballeros hospitalarios, ahora conocidos como la Soberana Orden de Malta, continúan operando hasta el día de hoy como una organización caritativa y soberana con reconocimiento internacional. Aunque han dejado atrás su papel militar, su influencia en la historia medieval y en la formación del paisaje religioso y político de Europa es innegable. De manera similar, la Orden Teutónica sigue existiendo, aunque de una forma mucho más reducida y con un enfoque principalmente religioso y cultural en la actualidad. El legado de estas órdenes no solo se encuentra en sus estructuras y organizaciones actuales, sino también en la rica herencia cultural y arquitectónica que dejaron tras de sí, desde los castillos que una vez defendieron los límites del mundo cristiano hasta las historias y mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Las órdenes militares monásticas cristianas medievales fueron más que simples guerreros. A través de su combinación única de vida monástica y militar, jugaron un papel crucial en la protección y expansión del cristianismo durante la Edad Media, dejando una huella indeleble en la historia política, económica y cultural de Europa. Aunque el tiempo ha desdibujado su poder militar, su impacto en la historia sigue siendo objeto de fascinación y estudio hasta el día de hoy.